Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Audiolibros. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Cuerpo de Maestros. Primaria. Volumen 2. Tema 19. Desarrollo de la expresión escrita en la educación primaria. Métodos y estrategias de aprendizaje. Composición de diferentes textos escritos. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Estrategias de intervención educativa. En la redacción de algunos de sus apartados, el opositor A deberá tener en cuenta el currículo de la comunidad autónoma por la que se vaya a presentar, en relación al Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria. Introducción. El placer de escribir es el mismo de leer sublimado por unas gotas más de intimidad. Stendhal. El tema que tratamos a continuación está vinculado con la legislación de varias formas. Por un lado, queda reflejado en el Real Decreto 157/2022 de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria. Por otro, en la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, LOMLOE, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, LOE. La LOMLOE, en su art. 16 sobre los principios de la educación primaria. 2. La finalidad de la educación primaria es facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura y el hábito de convivencia, así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la educación secundaria obligatoria. En su artículo 19 sobre principios pedagógicos, también se refiere a la expresión escrita. 2. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el fomento de la creatividad, del espíritu científico y del emprendimiento se trabajarán en todas las áreas. Reflexión. 1. Desarrollo de la expresión escrita en la educación primaria. La comunicación a través de la escritura supone un proceso bidireccional entre dos personas, al menos. En este proceso global se pueden analizar por separado dos procesos complementarios, la expresión y la comprensión. El primero corresponde a la escritura y el segundo a la lectura. El término escritura tiene un significado restringido y otro amplio. El primero hace referencia a los mecanismos de transcripción formal de carácter psicológico, perceptivo y motor y lingüístico, codificación fonológica. En el segundo significado del término, que incluye obviamente el restringido, se reconoce que la escritura consiste en la integración de los aspectos de contenido, qué decir, y de la forma de expresarlos, cómo decirlo. Junta de Andalucía. Proyecto Lingüístico de Centro 2015. En virtud de las teorías estructuralistas, en el proceso de aprendizaje se ha considerado que la escritura es sólo una manifestación secundaria de expresión. Sin embargo, el lenguaje escrito no debe quedar reducido a la transcripción de la forma gráfica de las estructuras que se han estudiado previamente de forma oral. Lo que hay que considerar es que el lenguaje escrito tiene unas características especiales que, por tanto, requieren de unas técnicas especiales para enseñarlas y aprenderlas. Según Lomas, leer y escribir son tareas habituales en las aulas de los colegios. Si observamos ese escenario comunicativo, que debería ser un aula, y nos fijamos en las cosas que los alumnos hacen en las clases,
podemos comprobar de qué manera la lectura, la comprensión de textos y la escritura constituyen muchas de las actividades más habituales en todas y en cada una de las áreas de la educación primaria. Sin embargo, conviene no olvidar que, al enseñar a leer, al enseñar a entender y al enseñar a escribir, la educación primaria no solo contribuye al aprendizaje escolar de los contenidos conceptuales de las diferentes áreas del currículo. Al aprender a escribir, los alumnos aprenden también a usar la expresión escrita en su calidad y cualidad de herramienta básica de comunicación. Al expresarse por escrito, el alumnado aprende a orientar el pensamiento y a ir construyendo en ese proceso un conocimiento compartido y comunicable del mundo. De ahí la gran diversidad de textos escritos y los diferentes usos sociales de la lectura y de la escritura en la sociedad actual, desde la lectura de los textos escritos habituales en la vida cotidiana, y por lo tanto en el colegio de las personas, noticias, crónicas, catálogos, instrucciones de uso, reportajes, entrevistas, anuncios, hasta el disfrute de la lectura literaria, desde el uso práctico de la escritura, avisos, cartas, contratos, informes, instancias, hasta los usos más técnicos, informes, ensayos, esquemas, o artísticos de los textos escritos, escritura de intención literaria. Aunque el mismo código lingüístico rige tanto el lenguaje oral como el escrito, en la expresión funcionan basándose en normas muy distintas. Un ejemplo de estas características puede ser que, cuando escribimos, lo normal es que el receptor no esté dentro del contexto situacional en el que se encuentra el interlocutor. Esto nos lleva a la conclusión de que al escribir solemos utilizar una especie de monólogo que se caracteriza por la falta de reacción de nuestro interlocutor. La ausencia de este feedback nos impide poder darle un cambio inmediato al desarrollo de nuestro discurso si nos damos cuenta de que el receptor no nos comprende. El resultado de esta falta de feedback queda reflejado en el continuo pensar sobre lo que escribimos y sobre las posibles reacciones que esto pueda provocar en el destinatario. Otra característica del lenguaje escrito es la falta de elementos paralingüísticos como los gestos de las manos y de la cara. Es difícil sustituir estos elementos tan expresivos en el lenguaje escrito. La mayoría de elementos tales como el ritmo y la entonación tampoco aparecen en el lenguaje escrito. Solo quedan reflejados en algunos signos ortográficos como el signo de interrogación o el de exclamación. Todo esto nos conduce a considerar que el lenguaje escrito, sin tener en cuenta el lenguaje literario, es mucho menos expresivo que el lenguaje oral. Otro punto de apoyo del que carece el lenguaje escrito es el contexto situacional. Por lo tanto, es más difícil para el receptor averiguar el contenido semántico de determinadas palabras o expresiones con referencia espacial. Así, es importante que sustituyamos el contexto situacional del lenguaje oral por el contexto lingüístico en el lenguaje escrito. Al escribir no nos podemos reducir a representar de forma gráfica elementos de la lengua hablada, ya que muchos de ellos no tienen el mismo valor comunicativo en el lenguaje escrito que en el lenguaje oral. Los recursos lingüísticos de la escritura son casi exclusivamente elementos segmentales. Es importante, por lo tanto, que aprendamos a expresarnos de una forma un tanto distinta si queremos manejar la expresión escrita. Debido al poco tiempo que nos dedicamos a escribir en la vida real, es fácil comprender que el aprendizaje de la expresión escrita resulta una tarea difícil que necesita actividades y técnicas incluso en el aprendizaje de la propia lengua. Vamos a considerar en lo que sigue la organización del material lingüístico en la expresión escrita. Mientras que en el lenguaje hablado la unidad natural de expresión es la frase, en el lenguaje escrito es el párrafo. Aunque también en el lenguaje oral usamos a menudo varias frases seguidas, la conexión de estas a menudo es defectuosa desde el punto de vista de su estructuración gramatical. Este fenómeno encuentra su explicación en la improvisación, a la que suelen estar sometidos los interlocutores durante el acto de la comunicación oral. Estas deficiencias del lenguaje oral no nos suelen impedir su comprensión, ya que quedan subsanadas por la abundancia de recursos expresivos. No cabe duda que, desde el punto de vista lógico y estructural, el lenguaje escrito está mucho mejor organizado, ya que permite una reflexión y revisión continuadas. Para la mejor comprensión de la expresión escrita,
Es fundamental usar palabras y expresiones que conecten o relacionen una frase con otra, y adquirir un cierto dominio de recursos gramaticales o léxicos que nos permitan usar un estilo variado y rico. Todo esto nos lleva a la conclusión de que el dominio de la expresión escrita requiere un manejo más allá de la competencia lingüística que pueda poseer un individuo al hablar. Benítez, 2008, recoge las características, algunas desarrolladas anteriormente, de la lengua escrita que son importantes tener en cuenta. 1. Es de menor uso, práctica y frecuencia que la lengua oral. 2. Es duradera o estable porque se conserva a través del tiempo y del espacio, y ha permitido fijar la comunicación. 3. Puede tener un número ilimitado de receptores. 4. Si el mensaje ya ha sido emitido, no permite una corrección inmediata. 5. La relación entre el emisor y el receptor es indirecta e inmediata. 6. Los elementos de los que se dispone para construir el mensaje son de carácter estrictamente lingüístico, grafemas o paralingüístico, signos de puntuación, espacios, sangrías, negrillas, subrayado, etc. La información que se transmite no se puede complementar con el recurso de códigos extralingüísticos. 7. Exige una planeación previa y una organización cuidadosa. Su ejecución siempre debe ser posterior a unas etapas previas de planeación. La planeación debe considerar no únicamente lo que se va a decir, sino también cómo, para qué y a quién se le va a decir. Lo anterior nos recuerda que la lengua escrita es un proceso semiótico complejo que requiere de unas fases o subprocesos cíclicos, de unos momentos creativos que no siguen una secuencia lineal. Estos momentos creativos o fases pueden denominarse invención, redacción de borradores, evaluación, revisión y edición. 8. Demanda una esmerada organización gramatical y está mejor estructurada que la lengua oral. He aquí la explicación de por qué nadie puede pretender escribir de la misma forma que habla. 9. Por ser más refinada y más estructurada que la lengua oral, los errores que se cometen en la elaboración de textos escritos tienen una censura social mucho mayor. 10. Carece de un contexto situacional que es preciso crear lingüísticamente. La escritura establece lo que se ha llamado un lenguaje libre de contextos, y el escritor sabe que por estar aislado de su lector en el tiempo y en el espacio debe ser lo suficientemente explícito, pues la significación de lo que desea comunicar radicará enteramente en el texto, el cual deberá concentrar, mediante el código lingüístico, todas las pistas que permitan al lector interpretar debidamente la finalidad comunicativa del escritor. 11. Es más conservadora y menos dinámica que la lengua oral. El hecho de ser más estable y selectiva en el empleo de palabras y expresiones hace que la lengua escrita se caracterice por su discreción para aceptar neologismos y formas coloquiales. 2. Métodos y estrategias de aprendizaje. En Linguistic Descriptions of Speaking and Writing and Their Impact on Composition Pedagogy, Saffer distingue dos periodos en el proceso de la enseñanza-aprendizaje de la expresión escrita. Para él existe un periodo pre-vygotskiano y otro post-vygotskiano. Los trabajos de Vygotsky se descubren en 1962. Vygotsky rechaza los enfoques que reducen la psicología y el aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y respuestas. Existen rasgos específicamente humanos que no son reducibles a asociaciones, tales como la conciencia y el lenguaje, que no pueden ser ajenos a la psicología. A diferencia de otras posiciones, Gestalt, escuela piagetiana, Vygotsky afirma la importancia del aprendizaje asociativo, pero al mismo tiempo lo considera claramente insuficiente. El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que se construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que se inducen en la interacción social. Vygotsky señala que el desarrollo intelectual de las personas no puede entenderse como independiente del medio social en el que están inmersas. El concepto de lectoescritura y los factores que intervienen en el proceso de su aprendizaje ya están explicados en el tema 15. Trataremos en este apartado aspectos que son más específicos de la escritura,
aunque no podemos olvidar que son procesos que no deben separarse. Los principios básicos de la enseñanza de la escritura basados en el desarrollo psicoevolutivo son fundamentalmente 5. Principio de la gradualidad. La enseñanza de la escritura es un proceso gradual que va desde la preescritura hasta la forma gráfica del adulto, pasando por sus distintas fases. Principio de simultaneidad. La enseñanza de la lectura y de la escritura son simultáneas, al no poderse romper las relaciones técnicas y psicológicas entre ambas. Principio de maduración. La enseñanza-aprendizaje de la escritura debe iniciarse cuando el alumno haya alcanzado el nivel madurativo necesario en los siguientes aspectos. Suficiente desarrollo del lenguaje oral. Desarrollo perceptivo adecuado. Afectividad, equilibrio emocional. Desarrollo de la función simbólica. Principio de legibilidad. Debe lograrse una grafía legible y rápida que sirva como medio de comunicación y expresión artística. No debe imponerse ningún tipo de letra, pero tradicionalmente se ha considerado conveniente empezar desde el principio con letra cursiva o letra ligada. Principio de adecuación. Debe respetarse el ritmo individual, a partir del método que se elija y adecuarse a cada niño a. Al mismo tiempo, es necesario un diagnóstico de posibles deficiencias y un programa adecuado de recuperación, tratamiento. Como ya hemos señalado, debemos trabajar la expresión escrita después de haber trabajado la expresión oral. Además, el alumnado debe haber superado el proceso de aprendizaje de la lectoescritura y saber escribir todas las letras del alfabeto. Lo dicho anteriormente no implica que el alumno no deba expresarse de forma escrita hasta que domine el lenguaje oral de forma perfecta. Solo queremos manifestar que cualquier práctica de expresión escrita tiene que partir de una actividad previa. Igual que en la enseñanza de la lengua oral, en la enseñanza de la lengua escrita distinguimos una fase de práctica controlada, otra de producción dirigida y otra de producción libre. La diferencia entre las tres fases estriba en el distinto grado de participación libre que tenga el alumnado a la hora de escribir. La práctica controlada. En esta fase, el alumnado fundamentalmente maneja por escrito una cierta cantidad de material lingüístico. La producción dirigida. Queremos que el alumnado aporte elementos lingüísticos propios, basándose en las orientaciones que les proporciona el docente cuando hablamos de producción dirigida. La producción libre. Podemos hablar de producción libre cuando el alumnado tiene la oportunidad de expresarse por escrito sobre un tema determinado, con la mínima ayuda por parte del docente. 2,1. La expresión escrita en el currículo de educación primaria. El carácter eminentemente interdisciplinar y transversal del currículum. Real Decreto 157/2022 de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria, integra todos los contenidos de las diferentes áreas, para ser empleados de forma eficaz, rica e integradora con el fin de lograr una transmisión más plena de las propias necesidades de comunicación. En el área de lengua castellana y literatura, la adquisición de las competencias específicas debe producirse a partir de la articulación de los saberes de todos los bloques del área, de manera coordinada e interrelacionada, promoviéndose en todo momento la interacción comunicativa y la colaboración del alumnado entre sí y con los demás agentes que intervienen en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En todo caso, el trabajo interdisciplinar, que obliga a movilizar los saberes de más de un área, aportará un valor añadido a los aprendizajes, al potenciar su carácter competencial. La lectura y su interpretación, en el Real Decreto 157/2022 de 1 de marzo, se incluye en el área de lengua castellana y literatura. Para el aprendizaje de la escritura incluye, entre otras, la siguiente competencia específica. 5. Producir textos escritos y multimodales, con corrección gramatical y ortográfica básicas, secuenciando correctamente los contenidos y aplicando estrategias elementales de planificación, textualización, revisión y edición,
para construir conocimiento y para dar respuesta a demandas comunicativas concretas. Los textos se elaborarán en el contexto de las relaciones interpersonales en el aula, o con la intención de organizar o compartir información. A lo largo de la etapa, se irá avanzando en un proceso acompañado, dirigido a la adquisición de estrategias que permitan expresarse de forma coherente mediante escritos individuales o grupales, propios de ámbitos más amplios referidos a hechos próximos a su experiencia, como los medios de comunicación social, o relacionados con otras áreas de aprendizaje. Aprender a elaborar de forma acompañada textos que ayuden a organizar la información, el pensamiento y desarrollen la creatividad, como resúmenes y esquemas sencillos, ayudará a progresar en la adquisición de la competencia de aprender a aprender. Se espera conseguir, de manera paulatina, la automatización de las normas ortográficas de aparición frecuente y la resolución de dudas ortográficas mediante la reflexión guiada en los procesos de mejora de los textos con la utilización de los apoyos pertinentes. Incluso en sus formas más espontáneas, escribir un texto implica planificar a partir de modelos o pautas, revisar de manera individual o compartida, y editar. Todo ello debe trabajarse en clase. En todo caso, saber escribir en el siglo XXI significa hacerlo en diferentes soportes y formatos. La posibilidad de edición y difusión digital de los escritos en la red ofrece un contexto real a las prácticas comunicativas escritas, al tiempo que invita a dar el paso hacia lo hipertextual y multimodal. Es el momento de iniciarse en la reflexión sobre los aspectos elementales de la propiedad intelectual, el respeto a la privacidad o la responsabilidad en la transmisión de bulos. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del perfil de salida: CCL1, CCL3, CCL5, STM1, CD2, CD3, CPSA5, CC2. El aprendizaje de la lectoescritura se inicia en el primer trimestre del primer curso y será de vital importancia en la vida del alumnado. El proceso se ubica en el marco general del desarrollo comunicativo y en todos los cursos ha de trabajarse de forma contextualizada, ya que existe una relación estrecha entre la comprensión y la expresión, que son los ejes principales de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. El método lectoescritor siempre será un medio, nunca un fin en sí mismo, o sea, su eficacia no depende solo de él, sino de las condiciones que propicien la adquisición de un contenido correspondiente, en este caso el aprendizaje de la lectura y la escritura. En suma, el aprendizaje de la lengua escrita ha de ser vinculado al desarrollo del gusto por la lectura y la escritura, escogiendo textos interesantes, fomentando el contraste de puntos de vista y compartiendo experiencias propias y ajenas. 2,2. Etapas en el desarrollo y aprendizaje de la escritura. En el aprendizaje de la escritura hay dos momentos: el primero, que es el aprendizaje mecánico, y el segundo, que es cuando el niño considera la escritura como un medio comunicativo. Los dos momentos son consecutivos. En el segundo momento el niño se fija o centra en el contenido y la forma. En el primero solo en la forma. Algunos autores establecen hasta 3 niveles, coincidiendo básicamente en dos grandes momentos: el aprendizaje decodificador y el aprendizaje de la escritura como herramienta de comunicación. 1. Aprendizaje del gráfico. En los cursos primero y segundo, el niño ya ha aprendido a leer, por lo que ya conoce que la palabra es una unidad de sentido. En el segundo curso ya ha adquirido el lenguaje escrito, pero aún le cuesta escribir con cierta soltura. En el tercer curso el alumno así que ha adquirido el ritmo, escribe deprisa, escribe lo que entiende, pero surgen los problemas de ortografía. En quinto y sexto ya domina la estructura gráfica. 2. Desarrollo del grafismo. Fase precaligráfica. Comprende el periodo desde primero hasta tercero. Es una etapa en la que el niño no domina el grafismo. Los trazos curvos, la direccionalidad, el tamaño de las letras y su unión son irregulares. Tampoco domina los márgenes. Se trata de un periodo de aprendizaje en el que el grafismo del niño es irregular. Fase caligráfica, referente a la educación primaria.
Comprende los cursos tercero y cuarto. Se observa ya una madurez y equilibrio en su estructura. Domina el trazo, la caligrafía, los márgenes, las uniones. El niño ha ya adquirido en esta fase la motricidad fina. Fase postcaligráfica. En esta fase, que comienza a partir de quinto de primaria, la escritura del niño entra en crisis, y en gran parte se debe a la velocidad que la escuela le exige al niño al tomar apuntes. Superada esta crisis, se mejora la velocidad y agilidad y a raíz de esto el niño busca una escritura personalizada. 2,3. Actividades para el desarrollo de la grafomotricidad. Según la revista Psicólogo Escolar, se entiende por grafomotricidad el movimiento gráfico realizado con la mano al escribir. Por su parte, la reeducación grafomotora intenta mejorar o corregir dichos movimientos gráficos necesarios para la escritura. La base de la educación grafomotora es la psicomotricidad fina, por lo que previamente deben realizarse actividades para desarrollar la destreza de las manos y de los dedos, así como la coordinación visomanual. Estas actividades que detallamos a continuación tienen una mayor presencia en educación infantil. 1. Actividades para desarrollar la destreza de las manos. 2. Actividades para desarrollar la destreza de los dedos. 3. Actividades para desarrollar la coordinación visomanual. Otro aspecto importante es la realización de actividades para desarrollar los trazos. Los ejercicios deben realizarse en sentido izquierda-derecha, con actividades para el desarrollo y control de los trazos rectos y actividades para el desarrollo y control de los trazos curvos. 2,4. Estrategias de expresión escrita. Escribir no es una actividad fácil. El progreso de esta destreza lingüística se desarrolla muy lentamente. La expresión escrita, por su propia complejidad, entraña gran dificultad intrínseca debido a las múltiples cuestiones que el escritor o escritora debe atender para dar sentido, coherencia y legibilidad a su texto. Escribir supone atender a una serie de aspectos relacionados con el sentido de la tarea. ¿Para qué? ¿A quién va dirigido? Para aprender a diferenciar los distintos componentes del proceso de escritura, es necesario motivar al alumnado a participar en actividades múltiples y ricas que le ofrezcan la posibilidad de reflexionar sobre las distintas estrategias y operaciones que intervienen en el mismo. Es importante, por tanto, promover la reflexión sobre los procesos de expresión escrita para alcanzar la gestión autónoma de los mismos, metacognición. Según Fabregat y Gómez, 2011, un plan de trabajo de la escritura debe contemplar las siguientes orientaciones didácticas. Establecer con claridad los textos propios del currículo en sus diferentes niveles. Se trata de delimitar qué tipo de textos debe componer el alumnado en cada nivel educativo, de forma que el profesorado tenga a su disposición un mapa de tipologías y géneros discursivos que oriente su práctica en las diferentes áreas y materias. Con frecuencia se tiende a poner el acento exclusivamente en los textos de tipo académico, olvidando que el currículo incluye asimismo textos de la vida cotidiana, textos de los medios de comunicación y textos de intención literaria. Orientar el trabajo que se lleve a cabo con las diferentes tipologías y géneros discursivos hacia la composición de textos, más que hacia el simple reconocimiento de sus características y estructuras básicas. De este modo, los docentes deben llegar a acuerdos metodológicos relativos a las técnicas de composición escrita que den cuenta de las fases de planificación, textualización y revisión. Establecer y acordar mecanismos para la revisión y la corrección de escritos en los que se contemple no solo el tratamiento aislado del error, sino también la corresponsabilidad en la corrección y, en general, la puesta en marcha de un proceso objetivo de evaluación de la expresión escrita que permita valorar la progresión del alumnado a este respecto. Diseñar instrumentos de apoyo válidos para abordar el trabajo específico de mejora de la expresión escrita desde todas las áreas del currículo. Planificar de manera integrada el trabajo específico de la expresión escrita, de modo que el conocimiento de la técnica de escribir se aprenda primeramente en las clases de lengua y, más adelante,
se ejercite el dominio de la producción e interpretación de textos en el resto de las áreas curriculares. Gómez Vidal y de Arcos, 2007. A modo de conclusión, y como propuestas de estrategias concretas de trabajo con el alumnado, proponemos A. Estrategias psicomotrices. Dentro de las estrategias psicomotrices, el niño tiene que coger bien el lápiz, poner la mano y el brazo adecuado sobre el papel, colocar el cuerpo y mover la muñeca de forma adecuada, reproducir con precisión los signos gráficos, adquirir agilidad y velocidad en la escritura y aprender formas de presentación del escrito, mayúsculas, subrayado. Para ello se pueden concretar en actividades de desarrollo psicomotor trabajadas anteriormente. B. Estrategias cognitivas. Se requiere saber planificar el escrito, generar ideas en función de la situación comunicativa, organizar los párrafos, leer el escrito y compararlo con lo planificado, rehacer y corregir los errores, utilizar formas de corrección como tachar una palabra asteriscos. Las estrategias cognitivas hacen referencia a los procesos y habilidades que también debemos desarrollar con el alumnado en cada una de las fases del proceso de composición de textos escritos. Hayes y Flower determinan un modelo en el que explicitan los procesos cognitivos implicados en la expresión escrita y las estrategias de aprendizaje necesarias para esta tarea. 1. Estrategias de elaboración. El alumno debe relacionar lo conocido y familiar con lo novedoso. El alumno que ya cuenta con información, deberá seleccionarla y organizarla a partir de un hito, una anécdota o una experiencia significativa. 2. Estrategias de organización. Agrupamiento de la información para que sea más fácil manejarla. Dar una estructura básica al contenido esquematizando, estableciendo jerarquías y niveles de prioridad. Combinar los elementos seleccionados en un todo que sea coherente y significativo. 3. Estrategias de control de la comprensión. Estrategias metacognitivas desarrolladas en el tema anterior. Implica los 3 momentos de la producción escrita: planificación, regulación y evaluación. 4. Estrategias de planificación. Establecer la finalidad del texto a componer. Establecer la información previa necesaria para la composición del texto. Descomponer la tarea en pasos sucesivos. Programar un calendario de ejecución. Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea. 5. Estrategias de regulación, dirección y supervisión. Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el alumno tiene para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. Formularse preguntas. Seguir el plan trazado. Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea y planificado en el calendario. Reflexión sistemática sobre el desarrollo del proceso, para si procede modificar y buscar estrategias alternativas. 6. Estrategias de evaluación. Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Revisar el proceso desarrollado y valorar la consecución de los objetivos y metas planificados. Valorar la calidad de los resultados finales. 2,5. Procesos de composición escrita. La composición escrita tiene 3 fases: planificación, textualización y revisión. Estas fases interactúan entre sí. Flower define las etapas de este proceso de la forma que exponemos a continuación. Es un modelo cognitivo. Se apoya en la sociolingüística y la psicología cognitiva. Está, por tanto, en relación directa a las estrategias desarrolladas en el epígrafe anterior. A. Planificación. Es la preparación del texto. Esta primera fase afecta tanto al maestro como al alumnado. La tarea del maestro en esta fase es especificar el objetivo de aprendizaje que se persigue. Preparar los materiales necesarios para su evaluación. Facilitar a los alumnos la bibliografía. Determinar la temporalización de la actividad. Establecer los criterios de evaluación. El alumno tiene que conocer la intención comunicativa y actualizar los conocimientos que tiene.
B. Textualización. Se trata de transformar el plan previo en un discurso lineal. Es la fase más difícil porque suele haber mucho material. Son importantes los conocimientos previos, lingüísticos y gráficos. Hay que empezar a preparar el texto, y aquí se manifiesta la competencia lingüística, textual y gráfica del texto. C. Revisión. Es la fase más importante. Hay que hacerla durante todo el proceso de elaboración del texto. Posteriormente viene la revisión final, que permite hacer una valoración global del texto y nos permite comprobar si hemos cumplido el objetivo propuesto en la planificación. Las revisiones que hacemos en el proceso de composición son revisiones que afectan a la parte formal del texto y al contenido. También afecta a la expresión sintáctica y léxica. Se trata de procesos que no deben ser entendidos como meras etapas sucesivas, sin posibilidad de vuelta atrás, sino como procesos recursivos. Es decir, durante la fase de redacción del texto es posible modificar la estructura del mismo, planificación, o llevar a cabo revisiones de párrafos anteriores, por citar dos operaciones que llevamos a cabo habitualmente. Las implicaciones que este modelo posee para la enseñanza de la escritura son claras. El docente debe orientar al alumnado de las distintas etapas educativas para que se acostumbre a planificar sus escritos, a través de borradores, esquemas, cuadros de recogida de información, etc., y para que, además de llevar a cabo una primera redacción de los mismos, adquiera la costumbre de revisar los escritos, no solo en los aspectos ortográficos, sino también en lo que se refiere a la estructura y a las características discursivas propias de los distintos géneros. Por otro lado, no podemos olvidar que enfocamos la lectura y la escritura como dos procesos complementarios. Desde este enfoque comunicativo y procesual, Kazan 2001 propone una secuencia didáctica en 3 pasos básicos que hay que respetar para alcanzar la competencia textual de cualquier tipo de texto. 1. Comprensión del texto, actividades de comprensión oral y lectoras. 2. Interpretación del texto con actividades de reflexión lingüística y de comparación entre varios modelos, para que sirvan de ejemplo y de pauta. 3. Producción pautada del texto de acuerdo al modelo y siguiendo el proceso de expresión escrita anteriormente descrito. Planificación, generación de ideas y organización de las mismas, borradores, revisión y edición final. 3. Composición de diferentes textos escritos. Los criterios para clasificar los textos varían según el lingüista que tengamos en cuenta. Vamos a presentar en un primer lugar los aspectos a considerar cuando se distinguen diferentes tipos de texto. Completar con lo desarrollado en el tema 15. En la segunda parte presentaremos brevemente el texto narrativo, el descriptivo, el argumentativo, el explicativo y el dialógico, tal y como recogió Adams 1992, ya que parece ser la clasificación más convencionalmente aceptada. Después de explicar los elementos de un texto, trataremos, en último lugar, los textos que se trabajan en la educación primaria. Completar con lo desarrollado en el tema 15. 3,1. Criterios para clasificar textos. Las características de un texto pueden ser las siguientes. 1. Comunicativo. 2. Interactivo. 3. Posee una estructura. 4. Cumple una función. Respecto a las funciones de un texto, dependiendo del lingüista que establece los criterios para la clasificación, podemos encontrar entre otras las siguientes. 1. Función emotiva. 2. Función apelativa. 3. Función referencial. 4. Función metalingüística. 5. Función fática. 6. Función creativa o poética. Otros criterios. 1. La presentación oral o escrita, en textos escritos que tienen una sintaxis muy elaborada. En ellos abundan los conectores entre oraciones que estructuran mejor los contenidos. Con frecuencia varían en su estructura sintáctica. Hay que evitar las palabras comodín y no se deben emplear muletillas. 2. El objetivo comunicativo
que queda definido por la finalidad que persiga cada texto. Debido a ello podemos distinguir entre textos informativos, textos prescriptivos, textos persuasivos, textos estéticos. 3. Los textos pueden presentar diferentes modalidades, aunque es posible encontrar más de una en un mismo texto. Ver tipologías textuales y características en el tema 15. Descripción. Exposición. Narración. Argumentación. Dramático. 4. Los textos varían según su tema o contenido. Periodísticos. Publicitarios. Científico-tecnológicos. Humorísticos. 3,2. Elementos de un texto. De forma general, podemos considerar como partes constitutivas del texto el enunciado y el párrafo. Aunque también algunos textos podrán descomponerse en otras unidades como capítulos, escenas, cuadros. El párrafo es una unidad de significado, porque desarrolla una idea completa y distinta de las de los demás párrafos. Es también una unidad visual, ya que se separan entre sí mediante los signos de puntuación. Las funciones que puede desempeñar el párrafo dentro del texto en su totalidad pueden resumirse en 3. 1. Introducción a la totalidad del texto o presentación de una nueva idea. 2. Transición entre dos partes del texto. Se recoge lo ya tratado y se anuncia lo que se va a tratar. 3. Conclusión tanto del texto completo como de una parte. El contenido del párrafo se puede organizar de esta manera. 1. Núcleo, compuesto por un centro o idea clave y por unos elementos opcionales que sirven para fijar las circunstancias de la idea principal. 2. Elementos marginales que desarrollan la idea central. 3,3. Diferentes textos que se trabajan en la educación primaria. La descripción para explicar cómo es un lugar, un objeto o una planta, etc. Se debe mostrar la mayor cantidad de características de lo descrito y destacar las más importantes, ordenándolas de la forma más conveniente. Se pueden usar muchos recursos, pero principalmente aparecen las imágenes. En las narraciones, suelen aparecer descripciones para ubicar el lugar donde sucede el relato. Cuando describimos a una persona, se dice que realizamos un retrato de la misma. Las cartas incluyendo elementos como la fecha, el saludo, la despedida y la firma. La invitación, en la que el alumnado debe resaltar los datos de interés, lugar, fecha y hora. Las instrucciones para analizar ingredientes, herramientas y utensilios aplicando una ordenación temporal adecuada. La narración, estructurando las ideas espacial y temporalmente, respetando las partes de presentación, nudo y desenlace. Todo ello se concreta en textos escritos tales como las notas a padres, las biografías, las recetas, los pies de foto, las noticias, la agenda, trabajado de forma secuenciada y didáctica, de forma que a partir del texto a construir se elaboran borradores, se corrigen y se trabajan los aspectos léxicos, gramaticales y ortográficos que correspondan según la programación didáctica. Este modelo de secuencia didáctica, que a partir del texto trabaja el resto de contenidos lingüísticos, es muy desarrollado por Nemirovsky. En el apartado de 5 del tema propondremos algunos ejemplos concretos. 4. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. El siglo XXI ha traído consigo un gran cambio en la tecnología. Ha impactado radicalmente en el estilo de vida. La incorporación de las tecnologías de información y comunicación, TIC, ha provocado el fenómeno de la globalización. La llamada Sociedad del Conocimiento, UNESCO 2013, advierte de la necesidad de adaptar los sistemas educativos, actualizarse y adaptarse a la creciente sociedad de la información. En este apartado, nos centraremos en la utilización de las TIC en relación con el desarrollo de la expresión escrita. La implementación pedagógica mediada con TIC posibilita el aprendizaje significativo. El uso de las TIC proporciona al docente y al discente la posibilidad de un aprendizaje más activo y una metodología más activa, innovadora y motivadora.
El sector educativo en 2020 se encuentra con un problema al que tiene que hacer frente. El confinamiento que se produce cuando la Organización Mundial de la Salud, OMS, declara como pandemia una crisis generada por un virus mundial, el COVID-19. La comunidad escolar se encuentra con que hay que hacer un diagnóstico a la situación de los colegios en recursos TIC e integrar dichas herramientas como estrategia didáctica. Por otro lado, se tuvo que diagnosticar el manejo y el uso de estas herramientas para responder a las necesidades del momento. El educador tuvo que asumir un nuevo rol y se fortaleció el uso de las TIC en el contexto virtual de las clases. La carencia en muchos hogares de ordenadores dejó visible la brecha digital en la sociedad y en entredicho los sistemas educativos. Había que facilitar herramientas a los hogares y enfocar los sistemas educativos hacia el uso de una tecnología de manera más efectiva. La pandemia originó una disrupción en el sistema educativo. El uso de las TIC tiene que considerarse desde las instituciones educativas como una alternativa de aprendizaje educativo. La educación virtual en la propuesta educativa. Es un hecho indiscutible que hoy en día la correcta aplicación de la ortografía y corrección léxico-gramatical en la escritura por parte de los jóvenes está disminuyendo a causa de las abreviaturas y cambios que utilizan en los SMS y el WhatsApp. Este hecho influye, sobre todo, en niños de quinto y sexto curso de educación primaria. Para favorecer el correcto desarrollo de la expresión escrita, podemos utilizar las TIC de distintas formas insistiendo siempre en la correcta aplicación de elementos básicos, como por ejemplo la ya citada ortografía. 4,1. Procesadores de texto. Pueden ser locales, alojados en el propio equipo informático, o estar alojados en la nube, documentos Google. Esta segunda opción es más interesante, ya que permite el desarrollo de escritura colaborativa por parejas e incluso en grupo. 4,2. Diccionarios online. Hay muchos diccionarios online, sin embargo, el más recomendable es el de la Real Academia Española. http://dle.rae.es/signo de cierre de interrogación id = 7br6wfg paréntesis que cierra. 4,3. JCL y C. El programa Click puede ser especialmente útil en primero y segundo curso de educación primaria como soporte para actividades de lectoescritura, asociación sonido-grafía, palabra-imagen, texto-imagen y de ejercitación de la memoria visual y auditiva, que es imprescindible en este proceso de aprendizaje. Es una aplicación de fácil uso e instalación, aunque no es necesaria. Necesita pocos requisitos de hardware, lo que facilita el uso en las aulas. Es una aplicación muy directiva, por lo que es adecuada en los primeros niveles. Posteriormente pierde su eficacia al existir aplicaciones más completas actualmente. En este ámbito puede también plantearse la realización de crucigramas sencillos, ordenación de textos, etc. En los cursos siguientes pueden plantearse ejercicios de ortografía y morfosintaxis, declinaciones verbales, género y número. 4,4. Correo electrónico. Por otro lado, la correspondencia interescolar, iniciada por Freinet a principios del siglo XX, mantiene su vigencia, aunque hoy se intenta realizar utilizando la tecnología disponible. También cambia el tipo de texto, ya que al modificarse las condiciones de la escritura y del envío, del lápiz y el papel al ordenador, del correo postal al electrónico, surge tal simplificación y rapidez que se generan cambios en lo que se dice y en el modo de decirlo. El mensaje electrónico es más coloquial, más anecdótico. Nemirovsky, 2004. En general, las herramientas Google proporcionan una enorme potencialidad de uso en el aula. Herramientas como el correo electrónico, previa autorización paterno-materna, a través de Gmail, la posibilidad de comentarios en blogs de aula, Blogger, la participación en las sites de Google, para elaborar una revista de clase, por ejemplo, pone en juego una serie de habilidades de naturaleza competencial que potencian la competencia comunicativa, digital, de aprender a aprender, etc. 4,5.
Muros virtuales. Los muros virtuales son herramientas colaborativas que ofrece Internet. Son la versión digital de los corchos, tablones de anuncios o murales de toda la vida, y en esencia sirven para lo mismo, solo que en Internet, lo que ayuda a la participación de muchos usuarios a la vez. Pueden servir para una gran variedad de tareas, como aportar ideas, propuestas, conclusiones, realizar una lluvia de ideas, listas y llevar a cabo todo tipo de colaboraciones de manera instantánea. Comparte las mismas ventajas que otras plataformas de este estilo. Son fáciles de usar e interactivas, potencian la difusión de la información, son multimedia, ofrecen la posibilidad de hacer un muro público o privado y se pueden compartir. Algunas de las principales herramientas de confección de muros colaborativos son: Padlet. Permite crear muros de forma totalmente libre y abierta, está disponible en español. Linois solo está en inglés, pero ofrece muchas opciones y tiene su propia app gratuita para dispositivos móviles, tabletas y móviles. Funciona sobre todo con Post-it y la interfaz por defecto tiene el aspecto de un corcho, aunque se puede personalizar. 4,6. Proyectos creativos. Son innumerables las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para el desarrollo de la expresión escrita creativa. Como hemos visto hasta ahora, hemos presentado herramientas TIC muy directivas para el alumnado de los primeros niveles y herramientas colaborativas para niveles superiores. Es el momento de presentar algunas herramientas TIC que potencian la escritura creativa. A modo de ejemplo, Pixton para la elaboración de cómics. Tiene una versión para profesorado y estudiantes y herramientas colaborativas que permiten compartir los trabajos. Storyboard, para la elaboración y creación de cuentos. Es una herramienta para crear historias utilizando plantillas en las que se pueden insertar objetos, personajes, globos de texto y otros recursos de manera intuitiva. Mad Max para la creación de revistas digitales. 5. Estrategias de intervención educativa. La diversidad lingüística de España. Las peculiaridades de cada zona, de cada centro educativo y de cada individuo llevan a considerar planteamientos metodológicos abiertos y diversos, donde la capacidad de adaptación a la situación concreta de enseñanza y aprendizaje deberá ocupar un papel importante. El uso de la lengua no se puede mejorar por un camino simple y, por tanto, no sería conveniente optar por un conjunto limitado de técnicas de enseñanza que excluyan a otras. A lo largo del desarrollo del tema, ya hemos establecido algunos principios de actuación en cuanto a la expresión escrita, así como una serie de orientaciones didáctica en el trabajo de los diferentes tipos de texto. El método lectoescritor siempre será un medio, nunca un fin en sí mismo. O sea, su eficacia no depende solo de él, sino de las condiciones que propicien la adquisición de un contenido correspondiente, en este caso el aprendizaje de la lectura y la escritura. Se procurará que las actividades elegidas le resulten interesantes y útiles al alumnado, puesto que estimularán su imaginación y, en un futuro, desarrollarán la sensibilidad estética y la capacidad reflexiva del alumnado. El alumnado, a lo largo de la educación primaria, amplía y depura considerablemente la comunicación escrita a través del conocimiento de los aspectos normativos de la lengua. En el tercer y cuarto curso el alumnado lee con cierta fluidez, aunque a veces con algunas dificultades que habrá que corregir. Silabeo, entonación, saltos de palabras, etc. Por ello se sugiere trabajar la comprensión lectora de distintos tipos de textos, literarios y no literarios, promoviendo las destrezas requeridas para la escritura de los mismos. El trabajo con todas estas destrezas, junto con la iniciación del manejo del diccionario, contribuirán a mejorar el uso del lenguaje del alumnado. Además, en estos cursos se encuentra en condiciones de diferenciar en su comunicación oral y escrita la realidad de la fantasía. En los últimos 2 cursos es preciso darle mayor amplitud a la capacidad de comprensión y expresión escrita, intentando que el contexto esté ligado a la vida diaria del alumnado y particularmente al resto de las áreas curriculares. Debemos trabajar contenidos referentes a la codificación y descodificación de textos,
respetando las normas y desarrollar estrategias complementarias de comprensión y expresión de escritos que consoliden el manejo instrumental del lenguaje escrito, como por ejemplo, formulación de conjeturas a partir de los índices de los textos, utilización de diferentes procedimientos para aclarar dudas en su comprensión, acudir al diccionario, buscar información adicional con la ayuda de las TIC, etc., y poner en práctica diversos objetivos en la lectura, averiguar una información específica, encontrar el sentido general, captar el sentido figurado, etc. Por otra parte, también deben vincularse en todo momento al desarrollo del gusto y disfrute de textos de todo tipo, literarios, de información, prensa, etc., ampliando las situaciones y las intenciones comunicativas en las que el alumnado sea capaz de emplear de forma funcional su conocimiento sobre la lengua escrita, desarrollando bastante autonomía en la planificación y revisión de la producción de textos propios. De manera general se deben contemplar las siguientes estrategias de intervención educativa. Metodología que propicie el aprendizaje significativo, la reflexión, la creación y elaboración activa de soluciones a problemas que el uso y el aprendizaje plantean. Presencia del enfoque comunicativo y usos de diferentes tipos de textos en todas las propuestas de intervención. Contemplar una evaluación inicial del alumnado sobre las competencias de lenguaje escrito que ya poseen. Se deberán elaborar estrategias para todo el grupo y otras que atiendan a la diversidad, partiendo de los diferentes niveles de dominio de la lengua. La clase debe ser un lugar donde los alumnos cooperen, participen y confronten sus conocimientos de partida con los de otros. En las situaciones de enseñanza y aprendizaje, habrá que establecer tareas que requieran comunicación para propósitos reales, pudiendo darse diferentes tipos de situaciones, la espontánea de comunicación en el grupo y de aprendizaje en otras áreas, y aquella en la que el aprendizaje se organiza en torno al análisis de textos, orientados y seleccionados, para poder practicar y reflexionar sobre sus contenidos concretos. La utilización adecuada de nuevas tecnologías, como hemos visto, puede resultar un medio útil para esta área. Se propiciará el uso de los diferentes tipos de textos en todas las áreas curriculares, validando así la expresión escrita como herramienta de conocimiento. Se facilitarán espacios y tiempos fijos a la semana para el desarrollo de la expresión escrita, potenciando no solo el trabajo individual, sino el trabajo por parejas y en grupo. Se debe trabajar con el alumnado en las fases del proceso de expresión escrita, planificación, textualización, revisión, en las estrategias necesarias en cada fase y no centrarnos solo en el producto final. Las fuentes que provoquen las actividades de expresión escrita deben estar íntimamente relacionadas con la vida, intereses, exigencias y experiencias de los alumnos, dándoles así un carácter más funcional y dejando claro a los ojos de los alumnos que la expresión escrita no es un fin en sí misma, sino entre otros un medio para comunicarse. En el tratamiento metodológico de esta habilidad, pueden suscitarse actividades orientadas a que el alumnado adquiera un adecuado nivel de expresión escrita, como forma de relacionarnos y entendernos con los demás, con una intención y con una finalidad, dependiendo de a quién va dirigido nuestro mensaje. Para mejorar nuestra comunicación a través de lo que escribimos. Con corrección ortográfica y gramatical. Comprobando el placer de la experiencia de escribir. Resolviendo dilemas a través de la escritura. Para utilizar otras lenguas y acceder a otras culturas. Los recursos utilizados parten de las realidades en las que nos movemos habitualmente, producciones propias o de otros compañeros y compañeras, manejo de técnicas de trabajo y estudio, proyectos de escritura, expresarse a través de los medios de comunicación escrita, uso de las TIC, etc. Nemirovsky aporta el concepto de secuencia didáctica para los textos escritos, de manera que establece pasos de trabajo en el aula de cada uno de ellos, estableciendo momentos para el trabajo de los diferentes aspectos textuales, formales, de léxico, gramaticales, ortográficos, sociales, etc. Ver a modo de ejemplo la propuesta de la citada autora para el trabajo de la receta de cocina. Evaluación de la expresión escrita. El objetivo de la evaluación de los procesos de expresión escrita es doble.
Por un lado, se trataría de analizar los procesos descritos a lo largo del tema para tomar conciencia de ellos, conocerlos y describirlos, estrategias metacognitivas. Por otro lado, la evaluación proporciona información que nos permitirá tomar decisiones e introducir cambios para guiarlo, mejorarlo y adecuarlo a los resultados que se pretenden. Las rúbricas y tablas de evaluación, desde una perspectiva de evaluación formativa, pueden ser unas herramientas interesantes, ya que nos ayudarán a recoger datos sobre esos procesos para su posterior análisis y evaluación. Para determinar el progreso en el grado de adquisición de estas competencias específicas, a lo largo de la etapa, los criterios de evaluación se establecen para cada uno de los ciclos. Estos criterios se formulan de un modo claramente competencial, atendiendo tanto a los productos finales esperados, como a los procesos y actitudes que acompañan su elaboración. Todo ello reclama herramientas e instrumentos de evaluación variados. En cuanto al criterio de evaluación, que expresa el ROAD 157/2022 de 1 de marzo. Producir textos escritos y multimodales sencillos y coherentes en distintos soportes, desde las diferentes etapas del proceso evolutivo de la escritura, ajustándose a modelos dados y movilizando de manera acompañada estrategias elementales, individuales o grupales, de planificación, textualización y revisión. Respecto a la corrección de los textos, sería conveniente abordar el análisis de los mismos desde diferentes perspectivas. Se plantean 4 complementarias. A. La corrección formal del texto escrito. B. La coherencia y la cohesión como cualidades del texto. C. La adecuación al objetivo y a la situación de escritura. D. La creatividad, el estilo y los recursos utilizados. Tan importante como las estrategias a utilizar a la hora de enseñar lectoescritura, son los criterios a tener en cuenta a la hora de evaluar el proceso y el resultado que obtienen los discentes. A la hora de valorar la escritura, es importante procurar atender a la diversidad. Además de observar la capacitación de la adquisición del código escrito y sus convenciones, se debe valorar la capacidad para redactar textos propios ajustados a su nivel, edad e intereses, procurando siempre una funcionalidad e intencionalidad comunicativas. En dicha evaluación, se observará la capacidad para utilizar la escritura y la consolidación del dominio de las técnicas de decodificación. Para que los discentes sientan interés, las producciones deben estar centradas en temas cercanos y, por lo tanto, motivadores y con significado. A la hora de evaluar se tendrá en cuenta el proceso de elaboración, la planificación, la coherencia y la corrección gramatical y ortográfica de las producciones. Estos criterios siempre deben estar relacionados con el curso en cuestión. También se valorará el interés por la creación literaria, a través de la recreación de géneros afines a la edad de los niños de la etapa. Introducción. Legislación educativa que hace referencia a la expresión escrita. Real Decreto 157/2022 de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria. Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, LOMLOE, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, LOE. 1. Desarrollo de la expresión escrita en la educación primaria. La lectura, la comprensión de textos y la escritura constituyen muchas de las actividades más habituales en todas las áreas. Al expresarse por escrito, el alumnado aprende a orientar el pensamiento. Características del lenguaje escrito. Falta de feedback inmediato. Falta de elementos paralingüísticos. Falta del contexto situacional. Unidad natural de expresión escrita, párrafo. Características del lenguaje escrito según Benítez, 2008. Menor uso, práctica y frecuencia que la lengua oral. Duradera o estable. Número ilimitado de receptores. No permite una corrección inmediata. Relación entre emisor y receptor indirecta e inmediata. Elementos lingüísticos o paralingüísticos. Exige una planeación previa y una organización cuidadosa.
Con organización gramatical y estructuración. Sin contexto situacional. 2. Métodos y estrategias de aprendizaje. Vygotsky. El conocimiento se construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas. Principios básicos. Principio de la gradualidad. Principio de simultaneidad. Principio de maduración. Principio de legibilidad. Principio de adecuación. Fases de práctica. Controlada. Guiada. Libre. 2,1. La expresión escrita en el currículo de educación primaria. Carácter eminentemente interdisciplinar y transversal del currículum. La lectura y su interpretación, en el Real Decreto 157/2022 de 1 de marzo, se incluye en el área de lengua castellana y literatura. Para el aprendizaje de la escritura, expresamos entre otras y a modo de ejemplo la competencia específica 5. Trabajar la lectoescritura dentro de un contexto comunicativo. Trabajar con narraciones y descripciones en las que se expresen vivencias personales. Elección de textos adecuados. Desarrollar estrategias complementarias de comprensión y expresión de escritos. 2,2. Etapas en el desarrollo y aprendizaje de la escritura. 2,3. Actividades para el desarrollo de la grafomotricidad. 2,4. Estrategias de expresión escrita. Estrategias psicomotrices. Estrategias cognitivas. Elaboración. Organización. Control de la comprensión. Planificación. Regulación, dirección y supervisión. Evaluación. 2,5. Procesos de composición escrita, planificación, textualización, revisión. 3. Composición de diferentes textos escritos. 3,1. Criterios para clasificar textos. Características. Presentación. Modalidades. Funciones. Objetivo comunicativo. Tema o contenido. Tipos de textos. Clasificación de Adams, 1992. Narrativo. Descriptivo. Argumentativo. Explicativo. Dialógico. 3,2. Elementos de un texto. Enunciado. Párrafo. Capítulos. Escenas. Funciones del párrafo. Introducción. Transición. Conclusión. 3,3. Diferentes textos que se trabajan en la educación primaria. Descripción. Cartas. Invitación. Instrucciones. Narración. 4. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. El confinamiento que se produce cuando la Organización Mundial de la Salud, OMS, declara pandemia por la aparición del COVID-19. La comunidad escolar se enfrenta a esta crisis diagnosticado, en primer lugar, la situación de los colegios en recursos TIC 4,2. Procesadores de texto. Diccionarios online. JCLIC. Correo electrónico. Muros virtuales. Proyectos creativos. 5. Estrategias de intervención educativa. Elegir una metodología que propicie el aprendizaje significativo. Tener presentes los diferentes niveles de dominio de la lengua. Utilización adecuada de nuevas tecnologías. Motivación para la escritura. Atención a la diversidad. Espacios y tiempos fijos para la expresión escrita. Presencia en todas las áreas. Enfoque comunicativo y textos de uso social. Evaluación de la expresión escrita. Los criterios de evaluación se formulan para cada uno de los ciclos y de un modo claramente competencial, atendiendo tanto a los productos finales esperados como a los procesos y actitudes. Conclusión. Atender a la diversidad. Observar la capacidad para utilizar la escritura.
Valorar el interés por la creación literaria. Casán D. Construir la escritura. Paidós. Barcelona, 2001. Casán D. y otros. Enseñar lengua. Grao. Barcelona, 2016. Benítez, M.A. La lengua escrita en infantil y primaria en Revista Innovación y Experiencias Educativas. CSIF, 2008. Busquets, F. CLIC 2.0, un entorno para el desarrollo de actividades educativas multimedia. 1995. https://click.xtec.cat/docs/novatica.pdf. Cantero, N.P. El desarrollo de la expresión escrita en educación primaria. En Revista Innovación y Experiencias Educativas. CSIF, 2011. Flower L. Cognitive Processes in Writing. An Interdisciplinary Approach. Lee Gregg and Erwin Steinberg, Hillsdale NJ, Lawrence R. Baum Associates, 1980. Freinet C. La méthode naturelle. De la Chaux-Sinisle. Neuchâtel, 1968-1969. Lomas C. y otros. Ciencias del lenguaje. Paidós. Barcelona, 1993. Lomas C. El aprendizaje de la comunicación en las aulas. En Lomas C. Comp. El aprendizaje de la comunicación en las aulas. Paidós. Barcelona, 2004. Martín, R.A. Manual de Didáctica de Lengua Española y Literatura. Síntesis. Madrid, 2014. Medellín, Mendoza. M.L. Gómez Bustamante, J.A. Uso de las TIC como estrategia de mediación para el aprendizaje de la lectura en educación primaria. Revista Gestión, Competitividad e Innovación. Enero-junio 2018, 12-21. Montero, L. Didáctica de Lengua y Literatura. MAD S.L. Alcalá de Guadaira, Sevilla, 2000. Nemirovsky, M. La enseñanza de la lectura y de la escritura y el uso de soportes informáticos. En Revista Iberoamericana de Educación, en 36. 2004. Nemirovsky, M. Sobre la enseñanza del lenguaje escrito y temas aledaños. Paidós. Barcelona, 1999. Pérez P. y Zayas, F. Competencia en comunicación lingüística. Alianza. Madrid, 2007. Prado, J. Didáctica de la lengua y literatura para enseñar en el siglo XXI. La muralla. Madrid, 2004. Vicente P.A. y Vicente J.A. Enseñar y aprender lengua. Síntesis. Madrid, 2014. Vygotsky, L.S. Pensamiento y lenguaje. La Pléyade. Buenos Aires, 1985. VVAA. Didáctica de la lengua española en educación primaria. Universidad Internacional de La Rioja. Logroño, 2015. Normativa legal. Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación. BOEN 106 de 4 de mayo de 2006. Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación. BOEN 340 de 30 de diciembre de 2020. Real Decreto 157/2022 de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria.